Yo decía ahorita sobre el conflicto, que partíamos del hecho de que son dos conceptos, estaría mal planteado, hay una petición de principio en el concepto de conflicto ciencia-religión, y bueno, ahí había hay una cuarta percepción, una cuarta perspectiva, que es la de integración, que dice que hay que integrar las creencias de cada persona, incluyendo en este caso los agnósticos, los ateos, con la ciencia, y eso es necesario para evitar la esquizofrenia intelectual, le llama el autor Aragón. Bueno, ahí se utilizan algunos ejemplos de muchos científicos que naturalmente, por el contexto, tenían que ser cristianos. Estamos hablando de aquellos llamados filósofos naturales, los primeros científicos modernos, y se muestra como ejemplo de que se integra y de que es deseable integrar ambas cosas. Yo agrego para cerrar con esto, ¿no? Una alternativa a esa clasificación, que es la ética de la epogé. Por eso digo que hay una conexión entre la ética y las religiones. La ética de la epogé, que para mí es la práctica real de todo científico. La epogé es la propuesta de Edmund Husserl, que a partir de la fenomenología propuesta por él y el desarrollo posterior, se puede definir como una puesta entre paréntesis de nuestros prejuicios acerca del objeto de estudio. Esta puesta entre paréntesis implica una puesta en claro, en explícito, de esos prejuicios, al estilo propuesto por Gadamer más adelante, ¿no?, en la hermenéutica. Y esos prejuicios van a ser, en el caso de los creyentes, las ideas propias de las creencias que profesa el creyente, que puedan tener relación alguna con el objetivo del estudio. Y en el caso de un no creyente, aquellos prejuicios, posturas e influencias que pudieran colisionar de algún modo con la investigación. De este modo, el conflicto, sea existente o no, trátese como se trate, queda anulado por tratarse de dos actividades humanas y no de dos sujetos o dos grupos humanos pugnando entre sí. Esto no eliminará, a propósito, las oposiciones entre diversas comunidades. Tarrazo me hacía una pregunta que creo que por aquí queda respondida, y también la de Anthony. Las oposiciones entre comunidades, entre diversas comunidades, no queda eliminada. Yo estoy hablando en términos éticos y en términos del sujeto. Pero esas oposiciones nunca serán razón suficiente para asegurar, como decía ahorita, que hay un conflicto entre dos conceptos, ni tampoco que haya una manera fácil de trazar una frontera entre ambos tipos de actividades cuando de la esfera individual se trata. Tendremos filósofos y científicos religiosos y tendremos religiosos científicos. Sobre la ética, ¿cuál es el ideal de la ética? Es la pregunta con la que pretendo adentrarme en esta reflexión. Bueno, la ética es una rama de la filosofía. Por eso estamos hablando de ética aquí, en la Escuela de Filosofía. En tanto que la filosofía es la forma de pensar sobre objetos, sujetos y relaciones de manera racional, la ética ha de ser necesariamente una reflexión racional. Pero siendo rama, no se enfrenta a la totalidad de las cosas, como aspira el saber llamado filosofía, sino que tiene un campo de acción más o menos claro y delimitado. El campo de acción de la ética, como pasa con cualquier saber racional, puede delimitarse mirando hacia su objeto de estudio y su ámbito de aplicación. El objeto de estudio de la ética es el establecimiento de unos principios filosóficos y por lo tanto generales que permitan que cualquier sujeto, en cualquier circunstancia, pueda actuar bien. Pero como en la filosofía se trabaja con los supuestos, el concepto de bien no está dado en la ética, sino que ha de definirse. La reflexión ética busca lograr que, a partir del análisis y la aplicación de unos principios generales, los sujetos actúen bien y tiendan al bien. Y por ello se vinculan a la ética conceptos como buen vivir, felicidad, armonía. En esa definición de bien, en esa búsqueda de definición de bien y posterior propuesta de principios o máximas generales, afortunadamente o no hay acuerdos. Es por esto que hablar de una ética sería algo pretencioso, en tanto parecería
que se pretende establecer como buena y válida una única postura, ignorando deliberadamente o no las muchas propuestas que se han realizado en la historia del pensamiento y que por demás cumplen con el requisito mínimo para ser válidas, a saber, son producto únicamente de la reflexión racional y buscan el bien universal en lo que atañe a los actos de los sujetos o agentes éticos. Muchas veces la definición de bien ha sido explícita, ¿no? Otras veces hay que inferirla. Hay que inferirla de los preceptos que se están postulando como normas universales de conducta, ¿no?, en la propuesta ética, pero siempre el concepto de bien estará más o menos claro y la tradición subsiguiente a la propuesta se va encargando de delimitarlo, de arrojar luz sobre el concepto. El punto es que el concepto de bien está ahí siempre en esa reflexión racional. Bajo esto que hemos postulado, si miramos hacia cualquier religión, podríamos darnos cuenta si lo que se propone en su seno como norma de conducta puede ser denominado ética en términos estrictos o si no encaja bajo el rótulo. Obviamente no podemos constituirnos en legisladores nominales y exigir que las palabras se usen apegadas a los conceptos tal y como los hemos construido originalmente. Habrá y será válido evolución en la forma de uso de las palabras, porque la ha habido en toda la historia del pensamiento y no parece que eso vaya a cambiar. Ni nos parece algo que debamos rechazar tampoco. Empero, si deseamos comunicarnos, existe un principio fundamental, que es el de tener, cuando menos, los conceptos claros, si lo que queremos es una comunicación efectiva. De eso sabe mucho la ciencia, aunque la filosofía parece que no tanto. Aclaro, yo digo cuando menos los conceptos, porque mejor sería si más allá de los conceptos tenemos claras las proposiciones fundamentales. O sea, estemos de acuerdo o no, deben estar claras. Y cuando digo que la ciencia sabe mucho de eso, debo aclarar que no creo que la ciencia sea una cosa realmente, como explicaba ahorita, que pueda tener algo claro o confundirse. Pues tengo bien claro que la ciencia es un tipo de actividad de búsqueda de conocimiento sobre el mundo, con una forma bastante clara y delimitada de llevar a cabo esa labor, ¿no? Una actividad humana, decíamos ahorita. Pero lo que digo de tener claro es que en la actividad científica una acción bien vista y deseable es la axiomatización de los conocimientos, especialmente cuando de conocimientos teóricos hablamos. Y en una axiomatización se llama así precisamente porque se postulan unas proposiciones que, una vez bien delimitados los sentidos y referencias de los conceptos que la conforman, se constituyen en axiomas, es decir, en ideas que se acuerda que han de aceptarse para que el resto de la teoría tenga validez lógica, que es la piedra de toque del filosofar y de la ciencia como saberes racionales. Esto, si bien es deseable para muchos, no es una exigencia necesaria en el ejercicio filosófico. Pero si aceptamos como axioma o punto de partida que un conocimiento, para ser denominado ética, debe estar encaminado hacia la búsqueda del bien en un sentido general, que involucre otros elementos, ideales, otros elementos como la búsqueda de bondad, la justicia, la felicidad, el buen vivir y la armonía, y que además sus postulados o principios propuestos deben ser producto de una reflexión filosófica, entonces tendremos un tamiz para juzgar cualquier cuerpo teórico y determinar si dicotómicamente, casi dicotómicamente, si pertenece o no. Visto desde esa perspectiva, de plano queda descartado que cualquier lista de preceptos conductuales religiosos puedan ser denominados como tal. Ergo, no hay en términos estrictos una ética musulmana ni una ética budista. Tampoco hay una ética cristiana bajo estos términos, No obstante, sí existen los preceptos conductuales tendentes a la búsqueda del bien, del buen vivir e incluso de la felicidad dentro de las religiones. Yo tengo unos ejemplos que he traído de las 3 religiones que debo revisar, que son evidencia, ¿no?, de esa búsqueda, la búsqueda del bien, del buen vivir y de la felicidad. Por ejemplo, dentro del cristianismo, esto es basado en la Biblia, hay algunos pasajes como Mateo 7:12, hay un principio ahí del trata a los demás como desea ser tratado.
Efesios 4:32, practica el perdón y la misericordia en tus relaciones. Los religiosos podrán buscar las citas y leerla y ver si realmente está ese principio detrás, para no alargar mucho esto. En Proverbios 14:31, ayuda a los necesitados y sé compasivo. Y así otros principios como evita juzgar a los demás, sé honesto en tus palabras y acciones, respeta la propiedad ajena, creo que ese es el 7º mandamiento, Éxodo 20:15, no robarás, respeta la propiedad ajena, promueve la paz y la reconciliación, ayuda a los demás, practica la humildad en tus relaciones y busca mantener relaciones pacíficas con todos. Esos pueden ser denominados preceptos que van dirigidos hacia una búsqueda del bien, del buen vivir y de la felicidad. En el budismo, aquí podríamos ser un poco más explícitos porque el budismo no es tan común en nuestra cultura. Hay textos budistas, son varios textos, no tienen un único texto sagrado, como en el caso del cristianismo la Biblia, o en el caso del Islam el Corán. Aquel que perjudica, dice el Dhammapada en el verso 270, aquel que perjudica a los seres vivos no es un noble. Es decir, practica la no violencia hacia todos los seres. El Karanilla Metta Sutta dice, así como una madre protege a su hijo, a su único hijo, aun a costa de su vida, así cultive uno un corazón sin límites hacia todos los seres. La compasión. Proponen en los 5 preceptos budistas abstenerse de mentir, abstenerse de tomar lo que no ha sido dado, el mismo no robarás, ¿verdad? A Buda se le atribuyen otros preceptos similares. Convive con los demás de manera pacífica y armoniosa, escucha a los demás atentamente con una mente abierta. Las palabras amables producen confianza, las pesadas producen profundidad, la pensada, perdón, producen profundidad y las de amor producen armonía. Da incluso si tienes poco para compartir. La paciencia es el más alto ascetismo. El odio nunca se extingue por el odio en este mundo, solamente se apaga a través del amor, y así sucesivamente. O sea, hay muchos preceptos tendentes a la búsqueda de el bien, del buen vivir, de la felicidad, de la armonía entre los individuos e incluso para con la naturaleza. Bueno, en el Corán existen también muchos preceptos similares, ¿no? Oh creyentes, dice, sed firmes a los preceptos de Alá, dad testimonio con equidad y que el rencor no os conduzca a obrar injustamente, una búsqueda de justicia. Dice, dad a los parientes próximos lo que les corresponde, así como a los pobres y al viajero insolvente, al que no tiene, sé generoso con los necesitados. Tu Señor ha ordenado que no adoréis sino a Él y que seáis benévolos con vuestros padres. Respeta a los padres, respeta a los mayores. Y así sucesivamente, cumple tus promesas y compromisos, sé amable y cortés en tu trato con los demás, practica la tolerancia hacia las indiferencias, busca la reconciliación en caso de disputas, protege a los débiles y oprimidos, actúa con honestidad en todas tus transacciones, controla tu ira y practica el perdón. Pues son, en general, pasajes de los textos que se utilizan en las distintas religiones, básicamente en estas 3 que hemos mirado para esta presentación. Sin embargo, estos mismos libros tienen otros mandatos que, visto desde la óptica del ideal de la ética, como la definimos al principio, contradicen entonces la búsqueda de un bien generalizado, o por lo menos, cuando son analizados cuidadosamente, tienen consecuencias que podrían ser definidas como maleficientes. Entonces ahí viene, en este caso para mí sí hay un conflicto lógico, ¿no? Y es por eso que entiendo que podría llamarse moral, pero no ética en términos estrictos. Por ejemplo, dentro del cristianismo hay una cita que dice, si alguien tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a sus padres ni lo escucha cuando lo corrigen, sus padres lo tomarán y lo llevarán ante los ancianos a la puerta de la ciudad. Les dirán, este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es un glotón y un borracho. Entonces todos los hombres de su pueblo lo apedrearán hasta que muera. Entonces, aquí se promueve pena de muerte, ¿no? No permitirás que viva una hechicera.
Si un hombre yace con otro hombre, como se yace con una mujer, ambos han cometido una abominación, ciertamente han de morir. Y entonces hay una serie de citas de esa índole que lógicamente, ¿no?, vamos a verlo más adelante, están sujetas a interpretación y todo lo demás, pero a todas luces, tomadas como tal, no cumplen con la categoría de la reflexión racional que se exige desde la definición del concepto de ética. En el caso del Corán, dice en cuanto a la ladrona y al ladrón, cortadles la mano como castigo por lo que han cometido. Promueve castigos físicos. Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la preferencia que Alá ha dado a unos sobre otros. Promueve desigualdad de género. Combatid contra quienes, habiendo recibido la escritura, no creen en Alá, ni en el último día, ni prohíben lo que Alá y su enviado han prohibido, ni practican la religión verdadera, hasta que humillados paguen el tributo directamente. Promueve la guerra contra los no creyentes. Y así podemos ver muchísimas otros preceptos que contradicen, ¿no?, a todas luces lo que podríamos nosotros desde la reflexión racional atender como el bien o la búsqueda de la felicidad, y encima, ¿no?, la coherencia necesaria de un discurso ético. Desde el budismo también hay ese tipo de preceptos. Una esposa debe ser sumisa a su marido, dice Sigalovada Sutta, ¿no? Lo mismo de la desigualdad. Los monjes no deben tocar o mirar directamente a las mujeres. Una discriminación. El karma negativo de acciones pasadas justifica el sufrimiento actual, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Una mujer no puede alcanzar el estado de Buda. El deseo es la raíz de todo sufrimiento y debe ser eliminado. Entonces, se justifica, por ejemplo, la crueldad hacia los animales con la reencarnación en reinos inferiores, como animales, es resultado del mal karma. Y así sucesivamente podríamos encontrar también en el budismo este tipo de preceptos. Dicho esto, yo tengo que aclarar que no es que las religiones busquen el mal, ¿no? Porque como esto es lo que ha quedado al final, de hecho, comparten ese ideal con la filosofía práctica, con la ética, empero, al no tratarse de un saber dinámico, sino de un saber estático, por aquello de que los dogmas no se cuestionan, los practicantes religiosos se han visto en la necesidad de reinterpretar muchas de estas disposiciones a los fines de no terminar obrando de una manera que, visto desde la racionalidad, no es nada bueno. Finalmente, aunque suene obvio, hay que recalcar que ni la religión, ni la ciencia, ni la filosofía por sí solas hacen buenas a las personas. Hay gente que puede considerarse racionalmente buenas bajo muchos de los enfoques racionales de bondad en todas las religiones, y hay mucha gente que sin necesidad de recurrir a mucha teorización pueden ser calificadas como malas en las comunidades científicas y en las comunidades filosóficas. Entiendo que el ser humano es demasiado complejo para intentar definir la conducta en términos generales a partir de un solo criterio. Es decir, la religión o la actividad que tú realices como profesional o como creyente no te va a definir directamente como bueno o como malo. Es cuanto. Bien, un fuerte aplauso al maestro Edwin desde allá y en todas partes. Damos las gracias por su ponencia sobre las implicaciones morales que tiene la religión o ética con relación al cristianismo, al islamismo o la religión musulmana y el budismo. Hay una serie de preguntas para usted, maestro Edwin Santana. Creo que preferirá que la hagamos todas juntas, ¿no? De un solo paquete. Depende de la envergadura. Bueno, la primera pregunta la formula San Medina del Carmen, es doble. Primero, se pueden aplicar los textos sagrados para resolver todos los problemas sociales del mundo actual. Y la segunda pregunta, según usted, ¿no existe una propuesta ética en las religiones? Entonces, ¿el sujeto budista puede actuar como lo haría un cristiano
o un musulmán y seguir siendo budista, o cada religión tiene una concepción muy propia y específica sobre lo que es el bien y el mal? Fin de la pregunta. Morelia. Vamos a responder eso. Bueno, van a responder la parte. Sí. Adelante, maestro Edwin. Sí. Bueno, la primera me la recuerda. ¿Me recuerda la primera pregunta? Son dos. Son tres preguntas en una. ¿La repito? Sí, la primera. Ok. Y para ir respondiendo una a una. Ok. ¿Se pueden aplicar los textos sagrados para resolver todos los problemas sociales del mundo actual? La respuesta es ojalá. No lo sé. Pero yo creo que no hemos logrado la panacea. Entonces, lo dudo, pero no puedo tampoco descartarlo del todo porque es muy ambicioso esa búsqueda, ¿no? Continuando. Segunda, según usted, ¿no existe una propuesta ética en las religiones? Entonces, ¿el sujeto budista puede actuar como lo haría un cristiano o un musulmán y seguir siendo budista? ¿O cada religión tiene una concepción muy propia y específica sobre lo que es el bien y el mal? Lo que yo definí fue ética. Lo que he involucrado en esta pregunta es moral. La moral, como yo la defino, es ese conjunto de normas que observa una comunidad y que a partir de las cuales se considera que los actos están bien vistos, bien realizados, bien hechos, son aceptables y son buenos. Un conjunto de normas tácitas o explícitas. Eso es lo que existe en las comunidades religiosas. La ética como reflexión filosófica, no. Entonces, no existe, y por lo tanto, si dentro de la comunidad budista te aceptan actuar como un cristiano y seguir siendo budista, pues estará bien, porque eso es parte de la moral budista. Si no lo aceptan, estará mal, porque eso es parte de la moral budista, no es una cuestión ética. Precisamente por no ser ética, es que puede ser o no ser de un modo u otro, porque la ética requiere una reflexión racional, y la reflexión racional requiere un apego a la lógica, y la lógica requiere una ausencia de contradicciones a lo interno de esa reflexión. Entonces, la moral puede contradecirse. La ética, desde esta definición que sostengo, no, porque es racional, por lo tanto es lógica, por lo tanto es coherente. Y de hecho tiende a buscar las incoherencias a lo interno para, si no puede eliminarlas, por lo menos reducirlas. Muy bien, ahí está la respuesta del señor San Medina. La pregunta, la siguiente persona que pregunta es Morelia Dames Melo. Y pregunta, o sea que se está dentro de lo ético siempre y cuando se cumpla con aquellas cosas positivas que indiquen la Biblia u otras escrituras según las religiones. Esa pregunta no es para mí. Parece que es una pregunta abierta. No, lo que pasa es que parecería que lo que yo dije es que solo se es ético si se pertenece a una religión. Y eso es totalmente contrario a lo que yo he comentado aquí. Entonces no sabría cómo responder. Muy bien. El señor Alexander Cruz pregunta: en la religión se concibe la moral como biológica y presuntamente dada por un ser supremo. Ahora bien, ¿cómo se puede conectar con esta noción ética cuando la misma tiene como fundamento la subjetividad y está de cara a la sociedad? Y por mencionar a una persona que mira la ética desde este punto y dice, como tal existen morales, según Adolfo Vázquez Sánchez. Su parecer, maestro Edwin. Sí, es un comentario. Bueno, pero pregunta... Pero bueno, el punto es que estamos confundiendo los conceptos. Estamos hablando de un conjunto de normas a lo interno de una religión y estamos planteándolo como si eso fuera la ética. Por eso empecé por la definición del concepto de ética. Entonces, tampoco es
que desde la filosofía tenemos unas leyes éticas que las imponemos a los demás saberes. Todo lo contrario, lo menos que hay en la filosofía es acuerdos. Entonces hay muchas búsquedas, muchas propuestas, muchos principios éticos y la mayoría debaten entre sí, pero tienen, desde la filosofía, pero tienen en común que la centralidad de esa propuesta es la racionalidad, y que esa contradicción, en lugar de verse como algo negativo, como pasaría dentro de un saber cualquiera dogmático, es buena porque ayuda a mejorar la propuesta. Entonces, lo que hay dentro de la religión es, de algún modo, de cualquier religión, es intocable. De algún modo, lo he dicho, ¿no? Porque aquí hemos visto, como he comentado, que dentro del campo de las religiones, las personas que practican ciertas religiones se han visto en la necesidad de reinterpretar muchos de los preceptos escritos para no caer en barbaridades. Pero el ideal de una religión es lo dogmático, ¿no? Y lo escrito está. Estas palabras no vencen, estas palabras no pasan. El ideal dentro de la filosofía y la ética es la discusión. O sea, si hay discusión, tendemos a mejorar, tendemos a ver nuestros propios errores y a superarlos. Entonces, creo que hay una confusión conceptual en esa línea. Pues bien, con esta respuesta del maestro Edwin, damos fin a su ponencia.